Bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass en la que vamos a tratar sobre las claves estratégicas del asesoramiento tributario nacional e internacional. Estamos muy contentos porque en esta sección Zoom van a participar realmente muchos profesionales de Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile, Panamá, Paraguay, Venezuela, España, Brasil, Costa Rica, Italia. Así que le damos la bienvenida a todos y aprovecho mientras se van conectando también a comentarles que va a estar el chat abierto para las preguntas que deseen hacer. Mientras se van conectando todos también, invitarlos, les van a estar compartiendo el link para nuestros próximos cursos de la Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho Tributario, en el cual soy directora ejecutiva adjunta, junto con Mariano Zapag y el director de nuestro departamento, el doctor Altamirano. A ver si estamos todos ya, perfecto. Buenas tardes, buenos días, claro, nos acompañan de distintos horarios, así que vamos a dar inicio. Bueno, como les comentaba, el objetivo de esta masterclass es analizar el rol del asesor tributario en el contexto actual. En nuestro trabajo profesional como asesores tributarios, nos enfrentamos a un cambio de paradigma muy profundo. Y en este entorno tan complejo y cambiante, en donde, como decíamos hoy con el doctor Adolfo, la dogmática tributaria muchas veces se desvanece frente a la desafiante práctica habitual. Y el profesional tributarista es, en cierto sentido, en palabras del doctor Altamirano, un pronosticador. Y su función es la predicción del comportamiento de las administraciones fiscales, del legislador, del juez, entre otros actores y operadores del fenómeno tributario. Entonces, desde este abordaje se disparan y proyectan muchos problemas que tenemos en nuestra labor diaria. Esta posición de operador jurídico no se contrapone con la planificación fiscal, pues no podemos objetar que nuestra tarea también es encontrar dentro de la ley la más eficiente forma jurídica para realizar un negocio. En este encuentro también vamos a repasar los derechos y garantías de los contribuyentes en todas sus dimensiones, desde un punto de vista de la justicia tributaria en la era del intercambio de información y de la transparencia, y en el marco de una relación jurídica por demás controvertida, donde cobran relevancia muy estrechamente los derechos fundamentales junto con los tratados internacionales de derechos humanos al momento de presentar una sólida defensa cuando necesitamos un equilibrio en esta relación jurídico-tributaria que rompe ante todas las arbitrariedades de poder. Y en esta gran masterclass me acompañan el doctor Adolfo Iriarte Giannicelli y el doctor Oscar Ramos Rivera, que tienen, justamente hemos diseñado esta masterclass para que ustedes tengan también esa doble mirada, porque ahora cuando los presentes se van a dar cuenta de que estos grandes profesionales que nos acompañan hoy estuvieron en funciones y están en funciones. El doctor Oscar Andrés Ramos Rivera es abogado, contador, magíster internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública, exdirector de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, ex consultor de diversos organismos internacionales, entre ellos el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y el Banco Interamericano Mundial. Es coordinador académico actualmente en el curso intensivo en asesoramiento tributario que iniciamos el 1 de julio en nuestra casa de estudios, la Universidad Austral, y actualmente ejerce su profesión de manera independiente como asesor tributario de empresas e individuos. Por eso les digo que en la función de Oscar Ramos Rivera tenemos esa doble mirada de la misma realidad, ¿sí? Un funcionario público actualmente de la administración tributaria hasta el año 2018, Oscar, ¿es así? No, 2020. 2020, cierto, es verdad.
2020. Hasta el 2020, y ahora un gran defensor también de los derechos del contribuyente como asesor independiente. Y a su vez nos acompaña el doctor Adolfo Antonio Iriarte Giannicelli, que actualmente es juez tributario en la provincia de Tucumán, del Centro Judicial de Concepción. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con tesis calificada como sobresaliente cum laude por unanimidad con mención de publicación. Postdoctor por la Universidad de Zaragoza, habiendo obtenido la certificación de especialista postdoctoral en Derecho Público. Actualmente desarrolla un segundo postdoctorado en la Universidad de Bolonia, vinculado al impacto de la inteligencia artificial sobre los procedimientos y procesos judiciales, con una especial mirada en el proceso tributario, en el procedimiento tributario. Es máster en asesoramiento tributario y fiscalidad internacional por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, y es profesor de posgrado por nuestra Universidad Austral en el Departamento de Derecho Tributario, en el cual pertenecemos, y otras universidades del país y del extranjero. Además, es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es coordinador de la Comisión de Inteligencia Artificial para la Gestión Judicial de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán y fue vicecónsul honorable de España en la República Argentina durante el periodo 2010 y 2019. Bueno, en base a toda esta introducción, Adolfo, si te parece, podés compartir. Bueno, desde ya, Marinés, muchísimas gracias por la invitación. Antes de compartir, Mariano Zapac también, Alejandro Altamirano, a la Universidad Austral, a vos, Oscar Ramos Rivera, también que sos coordinador del curso, que de alguna manera tuviste que ver con Marinés y con Mariano en armar la masterclass. Y empezar, bueno, a reflexionar, y para ello voy a compartir pantalla, sobre justamente los problemas que habitualmente, o sobre los que habitualmente estamos parados. ¿Cuál es el objetivo? Antes de empezar con los objetivos, bueno, también, Marinés, soy profesor a cargo de cátedra, adjunto a cargo de 2 cátedras en la Universidad Nacional de Tucumán, con lo cual eso también me gustaría contárselos. Donde tengo a cargo una comisión en la materia de Derecho Tributario y Financiero, y también en una materia bastante interesante y novedosa que es Información Pública, Transparencia y Control a la Corrupción del Estado, donde le damos una mirada también del derecho tributario, ¿no? Esencialmente. Los objetivos de la masterclass, y voy a tratar de apurarme desde ya, porque soy medio larguero en esto. Primero, se ponderarán los derechos y garantías de los contribuyentes en todas sus dimensiones, ¿no? Desde el punto de vista de la relación de la justicia tributaria en la era de la inteligencia artificial y la transparencia en el marco de una relación tributaria controvertida. Esto lo vamos a analizar justamente partiendo del contexto que estamos viviendo hoy por hoy en Latinoamérica, principalmente inclusive en Argentina, y que creo que se replica en el mundo entero, ¿no? En una mirada justamente que podríamos denominar como pandémica o desde la pandemia, que ya vamos a ver un poco las estadísticas, y también desde la automatización acelerada, que ambas cuestiones causan, evidentemente, problemas vinculados con la recaudación tributaria, ¿no? Y vamos a tener un mundo post-pandemia desde lo tributario bastante complejo, y creo que la relación jurídica tributaria se va a ir cada vez complejizando aún más. La justicia tributaria, en este sentido, debería estar parada en el medio de justamente la relación jurídica tributaria controvertida, que vamos a tener por un lado el Estado, que va a reclamar sus impuestos, evidentemente desde un punto de vista de la justicia tributaria esto es acertado, atento a que, como todos sabemos, que los impuestos no tienen una finalidad en sí misma considerada, sino que están orientadas hacia el bien común. Inclusive muchas constituciones hablan del principio de solidaridad dentro del deber de contribuir esencialmente. Por el otro lado, vamos a tener justamente el contribuyente, que tiene también derechos fundamentales,
derechos humanos considerado en las cartas de derechos humanos o inclusive en la Convención Americana de Derechos Humanos, que están vinculados a la propiedad y esencialmente también a su seguridad jurídica, esencialmente, también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, todo esto va a conformar parte, desde el punto de vista, donde les voy a mostrar, primeramente, cuál va a ser las lecciones que voy a dar dentro del curso. Vamos a dar justamente mis lecciones, la protección del contribuyente en la relación jurídico-tributaria, todos los procedimientos administrativos, judiciales, especiales, administrativos, los nuevos procedimientos, las estrategias del contribuyente y también la complejidad cuando se tratan de operaciones de naturaleza internacional. También los principios y herramientas del derecho administrativo en el derecho tributario. ¿Qué pasa con la discrecionalidad, con la teoría de la arbitrariedad, con la buena fe, la autovinculación y la teoría americana del estoppel, ¿no? Y el bloque y garantías y principios constitucionales a favor del contribuyente, donde vamos a resaltar justamente los problemas, ¿no? Y conflictos constitucionales tributarios del siglo XXI, y me gustaría dedicarme a esto en esta masterclass, que creo que de aquí parte absolutamente todo. Si analizamos este cuadro, vamos a ver lo que significa desde la ingeniería una tensión estructural, y yo de alguna manera entiendo o tengo la visión de que la relación jurídica y tributaria está pasando por tensiones esencialmente estructurales, ¿no? Donde por un lado tenemos los impuestos, ¿no? Que evidentemente son legítimos y corresponden pagarlos desde inclusive la teoría del deber de contribuir, y como dijimos, hacen a la finalidad del Estado. Después también tenemos la propiedad como uno de los principales principios dentro de una mirada liberal de nuestra Constitución o de muchas constituciones, más allá de las incorporaciones de los derechos sociales. Tenemos, por un lado, el pago de impuestos y, por el otro lado, justamente un hecho que es más relevante, que es que para pagar los impuestos, de alguna forma, el Estado necesita hoy la información tributaria. Esto, inclusive, Rodrigo Bereijo y Sainz de Bujanda lo han manifestado, que dentro de un esquema o sistema tributario moderno no podemos prescindir de la información tributaria, con lo cual es adecuado tratarlo a ambos fenómenos desde una manera paralela o equivalente, ¿no? De ahí tenemos justamente esta presión estructural, de alguna manera que puede generar presión fiscal, y lo fundamental justamente está dado, claro, desde mi nueva mirada quizás, desde ¿no? la justicia tributaria, y de qué forma la justicia tributaria se va a comportar dentro del mundo que estamos viviendo hace más de un año, que es evidente, y creo que no resiste ningún análisis, que todos los países, inclusive Latinoamérica, e inclusive nosotros desde Argentina, necesitamos más recursos, pero el problema, claro, es de dónde van a surgir esos recursos, ¿no? Entonces, si tenemos un gran déficit fiscal, tenemos inflación, tenemos multiplicidad de impuestos que en muchas maneras y formas se pueden presentar como doble o múltiples imposiciones, que nuestra Corte Argentina no trata justamente, y nuestra Constitución no trata justamente el tema de las dobles o múltiples imposiciones como alguna cuestión que directamente sea reprochable de inconstitucional. Tiene que existir o exigir algún manto de confiscatoriedad, la que desde ya debería ser acreditada de manera sustancial. Algo vamos a hablar sobre justamente estos nuevos impuestos que empiezan a surgir en Latinoamérica. Esta, miren, es la foto justamente en la prepandemia, en abril del 20, Argentina ya tenía un déficit fiscal de más del 96%, y lamentablemente el día de ayer hemos recibido esta noticia que un poco han calificado
con una manera muy negativa a la Argentina, a los mercados, ¿no? Y tenemos un estado de bienestar que está justamente comprometido o complicado frente a la pandemia que vivimos, ¿no? Además tenemos unos adelantos que hemos tenido de manera estrepitosa, justamente de una automatización que se podría acelerada, que va a tener repercusiones también en el empleo. O sea, los puestos de trabajo en la OCDE pueden llegar a tener un impacto de más de un 57% de pérdida justamente de empleo, el 77% en China, en el área de los servicios el 85%, en Estados Unidos un 47%, y en Argentina la automatización acelerada, que también ha impulsado la pandemia, porque esto se esperaba en el 2025 y empezó a suceder también con justamente el virus que nos azota, ¿no? Una caída del 14% de horas de trabajo, y son todas estadísticas de final del 2020 y que de alguna forma yo creo que son mucho mayores en la actualidad, ¿no? Y principalmente inclusive en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este mundo, que de por sí complejo, ya es conflictivo desde el punto de vista tributario, ya lo vamos a ver, pero como parte del contexto y como parte de este curso, la idea es partir justamente del conflicto tributario, que podría darse desde el punto de vista jurídico-económico, con todo este contexto negativo que tenemos, desde el punto de vista político, sin lugar a duda, y desde el punto de vista sociológico también. Vamos a ver que dentro de los conflictos jurídicos, habitualmente, claro, por las cuestiones esencialmente de recaudatorias, vamos a tener problemas justamente con los nuevos impuestos que se pueden estar proyectando, que puede ser sobre la legalidad o la constitucionalidad de los mismos, sobre cuestiones vinculadas a la aplicación justamente de la legislación tributaria a sujetos concretos dentro de procedimientos, actos, resolución, determinaciones, liquidaciones. O sea, acá ya el conflicto no es del punto de vista macroeconómico o macropolítico, o de política fiscal, como veíamos, sino está orientado a justamente opciones que toman determinadas agencias tributarias con respecto a los contribuyentes, que desde luego generan este tipo de conflictos, ¿no? Y también tenemos después, en la teoría del proceso, esto evidentemente va a llegar, después de una determinación de oficio, vamos a llegar a ser concretado en procesos ejecutivos, cobro a premios y ejecuciones fiscales. Hay que destacar que durante la pandemia hemos tenido menos ejecuciones fiscales y hemos tenido menos embargos que en otras oportunidades. O sea, medio que se ha paralizado un poco la recaudación. Entonces es muy probable que al transitar ya el fin de la pandemia, eso empiece a acelerar, y de alguna manera los asesores tributarios tienen que tenerlo de alguna forma en cuenta. ¿Cuáles son los conflictos políticos a los que nos referimos desde el mundo internacional, que evidentemente están impactando dentro de las agendas locales? Tenemos la cooperación, mayor cooperación de las administraciones fiscales, se habla de administración fiscal global, la asistencia justamente entre las administraciones fiscales, y esto versus justamente relaciones con el contribuyente que cada vez son de mayor conflictividad. Conflicto de fuente y residencia, esto se está dando también desde un punto de vista de la recaudación. Si nosotros vemos el último acuerdo del G7 sobre economía digital, nos vamos a dar cuenta, o sea, cómo grabaríamos la economía digital, que los umbrales son tan altos para grabarla, que la fuente se desvanece. Es decir, las actividades tecnológicas o negocios tecnológicos que se dan dentro de Latinoamérica, y si no generan más de 750 millones de dólares, y de alguna manera ese es el umbral, todas las que sean más grandes, bueno, se van a ir a otras jurisdicciones vinculadas con su residencia. Entonces, estos fuentes versus residencia o mercado versus residencia, va a seguir existiendo este conflicto, lo que de alguna manera va a generar mayor presión fiscal inclusive entre los propios ciudadanos que componen los países latinoamericanos. Y el conflicto entre países en vía de desarrollo y desarrollo también
tenemos y que va asociado justamente a lo que nos referíamos de fuente y residencia. También tenemos un conflicto sociológico. Este conflicto empezó a demostrarse o de alguna manera a revelarse en el año 2018 con la crisis del 2018 y se ha incentivado 10 años después, y justamente tenemos estas nuevas reglas a nivel fiscal y fiscal internacional, inclusive local. Ha tenido un impacto muy interesante desde el punto de vista local, porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que autorizaba a gravar a empresas que hacían comercio electrónico, que no tenían de alguna forma presencia física local en determinados estados, vamos a ver que justificó, cambió la jurisprudencia y se empezó a hablar de presencia digital significativa, y esto hizo que muchos estados subnacionales de Latinoamérica, principalmente inclusive de Argentina y jurisdicciones argentinas, empezaran a gravar y a cambiar la matriz tributaria de que no es necesaria una presencia física a los efectos de que se nazcan hechos imponibles, como es propiamente la economía digital esencialmente de lo local. Si bien a nivel internacional está discutido el impuesto de renta y de a poco se va justamente proponiendo, es lo que yo le comentaba que pasó en el G7, de a poco vamos viendo también que en el nivel de IVA hay más armonización, pero en la tributación local las jurisdicciones locales han avanzado justamente frente a un principio que se consideraba estático y que cada vez tiene menos relevancia desde este punto de vista, como es el principio de territorialidad, esencialmente. Entonces se habla de presencia digital significativa, que también implica reconocer algunos tipos de umbrales o más allá de umbral de usuarios de este tipo de sistemas o inclusive de volumen de negocios, ¿no? Un poco avanzando, vamos a un estado que se pretende mucho más transparencia de los contribuyentes, pero también deberíamos buscar más transparencia por parte de los estados, y en el caso de Latinoamérica un poco se cumple este tratado para la prevención de la corrupción a través de medidas del compliance. Eso viene del derecho más empresario, pero también se ha empezado a hablar de este tax compliance by design, que implica un poco también una mirada diferente al habitual compliance, ¿no? O sea, se le pide mucho más al contribuyente y no hay incentivos justamente para que cumpla. Esto también es importante decirlo, va a haber otro programa especificando de este tema que compone la diplomatura regional en Derecho Tributario y que la sella el curso de Derecho Tributario Internacional para Latinoamérica también, ¿no? Son los 3 cursos que se van a dar con referencia a toda esta temática, que es compleja, es global y justamente también es por demás de importante conocerla. Bueno, un poco esto más de lo que decíamos, muchas quejas sociales con referencia a multinacionales tecnológicas que no pagan los impuestos que deberían de pagar, y de alguna manera vamos a ver que esto ha concluido en un plan de acción y se ha ido consolidando durante los últimos 10 años sobre 15 medidas que tienen impacto internacional desde el soft law, pero a nivel nacional o subnacional también se la están de alguna forma tomando. Para decir nada más, digamos, o señalarles cuáles son las 15 acciones: abordar los retos de la economía digital, como señalábamos, neutralizar los efectos de mecanismos híbridos que de alguna manera significaban o podían significar planificaciones fiscales de tinte agresivo. Esto también es importante saber que en este nuevo mundo, ¿no?, que estamos teniendo de la fiscalidad, ya no tenemos una fiscalidad basada en el principio de territorialidad, en los principios que eran más tangibles, sino tenemos negocios que lo graficaban justamente del ladrillo y del mortero, o sea, se pasa a negocios totalmente intangibles donde la tecnología está jugando un rol fundamental. También vamos a tener
una mirada sobre cuando interpretamos o aplicamos los convenios de doble imposición, vamos a tener justamente la precaución, ¿no?, de que no exista un forum shopping dentro de lo que es la aplicación o la interpretación de los tratados fiscales, es decir, evitar, impedir utilizar abusivamente esos convenios fiscales. La Argentina está a punto de, a nivel, digamos, de Corte Suprema de Justicia de la Nación, de resolver un caso paradigmático justamente en este sentido, si existe o no abuso de tratado y si los países pueden o no utilizar, siempre y cuando no estén incluidos dentro de los tratados para evitar la doble imposición, cuestiones vinculadas con la interpretación como es la realidad económica, ¿no? Justamente hay un dictamen de la Procuración donde recomienda a la Corte, de alguna forma en su intervención, el Ministerio Público, que nos dice justamente que si no estaba incluida la previsión de la interpretación económica dentro del tratado para evitar la doble imposición, ese caso justamente podría estar alterando la legalidad del tratado esencialmente, es decir que podría el Estado haber hecho abuso de esta técnica de interpretación y por lo tanto podría llegar a ser nula la determinación de oficio practicada. Esto, sin lugar a dudas, es muy discutible y no es un tema que me vaya a meter por demás, pero bueno, existen campanas doctrinarias de ambos lados, ¿no? Es interesante también impedir la ilusión artificiosa del estatuto del establecimiento permanente. Un poco de esto también es un experto, justamente Oscar, quizás nos hable un poco de esto, pero acá miren ustedes, la acción 12 es exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Esto también se está dando en todos los países de Latinoamérica y también se dio en España, en Portugal, con respecto a en Argentina, una reciente resolución que obliga a los asesores fiscales y a los operadores del derecho justamente a asociar cuáles son las planificaciones fiscales internacionales y las planificaciones fiscales nacionales. También a la empresa, obviamente, que ha instrumentado dicho asesoramiento, ¿no? Y esto está también, si yo tendría que ver cuáles son los dos principales conflictos que de alguna manera tenemos, son estos dos, ¿no? La opinión de Bill Gates, los ricos deben pagar más impuestos más altos, etcétera. Claro, lo dice de un estado donde no pagan casi más que el 2%. Quizás la presión tributaria en Latinoamérica sea diferente. Y después lo que les comentaba, el Tax Compliance by Design, que de alguna manera transita sobre la acción 12 que les comentaba, ¿no? O sea, cómo se bajó de un instrumento internacional de la OCDE generado ahí a lo que es local, lo que es nacional, de decir, bueno, denunciemos o hay que denunciar o hay que indicar cuáles son las planificaciones fiscales agresivas. Cuando se trata de planificaciones fiscales agresivas, son aquellas planificaciones fiscales que son de alguna manera legales, ¿no? No estamos hablando de opacidad, no estamos hablando de el aggressive, de alguna manera tomado, es como descarado, no es agresivo vinculado con la ilegalidad. El sentido que se le ha dado de la OCDE justamente son planificaciones fiscales que son descaradas, ¿no? Y que de hecho, claro, por la igualdad tributaria, si a mí como juez me están reteniendo el 35% de mi ingreso, ¿cómo puede ser que una empresa que haga este tipo de planificación le sea imputable a nivel un impuesto de menos del... Bueno, esta es la queja que justamente en una de las placas decíamos que desde las organizaciones civiles, inclusive del Parlamento británico, se ha empezado a cuestionar, ¿no? Y esto ha cambiado el mundo, ha cambiado la fiscalidad y hemos empezado justamente a bajar a tierra todos estos instrumentos y estas ideas que salen justamente del seno de la OCDE y del G20 y que impresionan lo siguiente. En 1920, cuando se generó y se gestó la Sociedad de Naciones justamente para salir de la Primera Guerra Mundial y se empezó a hablar de bajar impuestos y justamente se empezó a planificar y a incentivar las planificaciones fiscales, nos encontramos hoy con un mundo totalmente diferente, o sea que no permiten las planificaciones fiscales, ni siquiera las economías de opciones,
y a todo se lo mete en la misma bolsa como planificación fiscal agresiva, ¿no? Esto es lo que de alguna manera se está estudiando y de alguna manera se lo está bajando a cada una de las justamente neuronas. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, bien, bueno, me quedan 15, 20 minutos para terminar, para cerrar, así que venimos bien con el tiempo. Entonces, este es el contexto, ¿no? Y este contexto de alguna manera genera, ya sea si es la automatización acelerada, si es una cuestión macroeconómica, o sea una cuestión de índole político, hay externalidades que son negativas justamente para la sociedad, y lo que se está planteando, y en esto es importante partir de quien creo que uno de los primeros dogmáticos que está en el curso y que lo dijo, que es García Novoa, que es un amigo de la casa, y justamente parte de la idea de que en este mundo post-COVID vamos a tener nuevos impuestos, pero que deberíamos trabajar también otras alternativas, va a haber más presión fiscal en todo el mundo, y deberíamos trabajar algunas otras alternativas como hacer más eficientes a las administraciones tributarias. Las administraciones tributarias pueden ser más eficientes justamente en la recaudación de tributos y de alguna manera creo que es algo para justamente trabajarlo, ¿no? Para que veamos que el problema impositivo y el problema de relaciones tributarias conflictivas no es nuevo, me voy a hacer de alguna manera, tomar un tiempo, 5 minutos, 3 minutos para tratar el tema desde un aspecto histórico. Así que cambiamos un poco el enfoque justamente, salimos del contexto que es complejo y nos metemos un poco en la dogmática tributaria, que vamos a ver desde dónde vamos a mirar justamente estos problemas que acabamos de describir y de qué derechos constitucionales son fundamentales para trabajarlos y para que de alguna manera, si hay pronoticación tanto en la hacienda pública como en los contribuyentes, de alguna manera tengamos a la vista justamente la ponderación, ¿no? de los derechos, ¿no? Entonces tenemos, siguiendo a Ferrarioli, 3 estados diferentes, con diferente matriz. Tenemos un estado premoderno, ¿no? Que se quiebra. Ustedes acuérdense que en el estado premoderno teníamos una relación de poder que regía todo. Si ustedes me preguntasen si esto es así en la vida real, muchas veces el poder puede obstruir justamente una relación tributaria pacífica. Y si vamos a trabajar un tax compliant by design, y está en la filosofía y de alguna manera los cultores internacionales que de alguna manera quieren que el contribuyente cambie su rol de acumplidor y cambie su rol de alguna manera de tratar de ahorrar todo el tiempo impuestos, también deberíamos tener algún tipo de incentivo para que eso pase y ver de qué manera los derechos de los contribuyentes no pueden ser retrotraídos. Entonces, que ni más ni menos diferenciar el Estado en 3 partes y ver desde una visión latinoamericana y una visión de Ferrarioli justamente cómo estos derechos y garantías han sido y qué es lo que ha nacido y dónde estamos también a los efectos, ¿no? Entonces tenemos un antiguo régimen, tenemos relación de poder, esto se quiebra justamente en la Revolución Francesa con un Estado de Derecho legal. En 1945 vamos a tener el divorcio del derecho con la ley ya no es justa por propia naturaleza, sino se tiene que someter no al poder sino a la Constitución. Ya el vínculo entre el Estado y el contribuyente ya deja de ser de poder para ser un, digamos, vínculo de naturaleza legal, esencialmente, y en el Estado de Derecho constitucional que nace con Nuremberg, cuando se divorcia justamente la ley del derecho, vamos a tener nuevos valores, nuevos principios y una nueva reflexión del mundo, y ya el vínculo va a partir de la Constitución y de los tratados de derechos fundamentales que van a empezar a nacer desde ahí. Sociedades plurales, el control jurisdiccional de la ley, la ruptura de la ley con el derecho y la ley, impera el derecho de los principios y los valores sobre y los precedentes, etc. Bueno, el derecho se genera más allá de los estados nacionales. Esto pasó justamente con la Comunidad Europea, esencialmente. Bien, y de ahí tenemos en 1960 un hecho histórico para Argentina, que es la creación del Tribunal Fiscal de la Nación, donde
recientemente hemos tenido un curioso caso que declara, tomando la causa García, que era una causa, por ejemplo, que se declaraba frente a un estado de vulnerabilidad de una contribuyente que tenía cáncer, y por más que haya tenido capacidad contributiva, se declaró la inconstitucionalidad del impuesto a la renta, a las ganancias para Argentina, de su jubilación, ¿no? Muy interesante la perspectiva que toma la Corte Suprema de Justicia Argentina. Claro, y ¿qué pasó hace un par de meses atrás? El Tribunal Fiscal de la Nación tomó ese caso y declaró para un caso concreto la inconstitucionalidad. Y ustedes, claro, tendríamos que empezar a reflexionar si los derechos, estos derechos, esta mirada convencional, es justamente similar en todos los justamente tribunales fiscales que tenemos en Latinoamérica, el caso, por ejemplo, de México, de Perú, esencialmente, y de otros estados que tienen también o tribunales fiscales internos, y si se puede declarar, ¿no?, la inconstitucionalidad de un administrativo, ¿no? Entonces, acá es interesante, vamos a discutir esto en el curso, pero voy a hacer una pequeña reflexión de qué manera este Estado de Derecho Convencional que nosotros tenemos desde el año 94 con la incorporación argentina del artículo 75, inciso 22, y la reinterpretación del artículo 31 de las fuentes, justamente, de qué manera vamos a ver que el Tribunal Fiscal puede, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad, tomar esa inconstitucionalidad y aplicarla a un caso concreto, a un caso prácticamente idéntico, ¿no? Esto lo autoriza el artículo 185 y el 1164 del Código Habener argentino, pero es inédito porque nunca sucedió. Lo que pasaba antes era que el Tribunal Fiscal aludía a que algo era inconstitucional y de esa manera, desde ese lugar, lo decía, lo manifestaba, pero no lo declaraba, y después esperaba que la Cámara Superior lo declare. Bueno, acá el tema está, la pregunta está para responder, es si puede avanzar más allá, y frente a algunos precedentes, hay más de 5, si se puede declarar la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad, si es que no hay precedentes de la Corte, o los hay, pero no es en algún caso idéntico, sino que pueden ser cuestiones más análogas, ¿no? Entonces, esto está, hay sus posiciones, pero hay algo interesante. El Tribunal Fiscal de los Estados Unidos, la Tax Court, en el año 90, y nuestro Tribunal Fiscal de alguna manera es una copia del mismo, en el año 90 declaró la inconstitucionalidad justamente de un tributo y la nulidad de una determinación, y esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y de alguna manera se confirmó justamente, y la categoría que le dio a los tribunales fiscales como tribunales de justicia dentro de la administración, pero tribunales generados por una ley, por el Poder Legislativo, con lo cual se le daba una naturaleza jurisdiccional que excedía el lugar donde de alguna manera estaban radicados, ¿no? Entonces es importante el pensamiento americano. ¿Por qué? Porque de hecho nuestros tribunales fiscales son copia, inclusive el mexicano, del tribunal fiscal o de la Corte Tributaria norteamericana, que de hecho está dentro de la administración tributaria. Bueno, y existen también otros tipos de mecanismos de resolución de conflictos. Bueno, esto un poco para de dónde estamos. Si tomamos cuál es el principal derecho más allá de, en esta era de transparencia, y yo recurriría al principio de progresividad y no regresividad, que en materia tributaria, miren, en una sentencia que está firme de la provincia de Tucumán, que se llama Benjamín Paz, fue la primera vez que en la provincia, y de alguna manera, y no sé si existe otra sentencia en materia tributaria que haya aplicado el principio de no regresividad de derecho y de progresividad, tomando el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Justamente esta visión es que todos los derechos que de alguna manera el contribuyente ha ido ganando en cada una de las revoluciones industriales, en la primera, en la segunda, en la tercera, y actualmente en la postrimería de la era de la inteligencia artificial, todos esos derechos que hemos ganado y logrado no pueden ser de alguna manera
revertidos, o no pueden ser regresivos, o no pueden retrotraerse, atento al principio de desarrollo justamente progresivo de derecho. Esto es muy interesante y es una sentencia muy interesante. ¿Y qué es lo que hacía? Claro, la provincia, a través de la Dirección General de Renta de la provincia, lo que hizo era suprimir una de las garantías principales que se daban dentro de, justamente dentro de la relación tributaria, que era la apelación de una sentencia a una Cámara. Entonces quitaba la apelación. Y dice, no, sí, a nivel nacional el juez de ejecución no hay apelación. Bueno, pero si la hubo con anterioridad y si el contribuyente tuvo derecho justamente a apelar hasta el día de ayer, cuando salió la norma, está publicada, ese derecho ya forma parte de la nómina de derecho del contribuyente y no puede ser retrotraído. Esto es muy interesante tener esta visión y de esta visión empezar a abordar la justicia tributaria y empezar a abordar justamente también el asesoramiento impositivo, ¿no? Entonces surgen todos estos nuevos paradigmas y de alguna manera, fíjense lo que nos decía el maestro y nunca no citado Helsen, ¿no? Que en su sistema el derecho tributario constitucional se ocupa menos del poder tributario como tal en sus límites al objeto de configurar un sistema tributario general de acuerdo a un plan. Esto es la idea, y la idea que de alguna manera siempre me inspiró el profesor Alejandro Altamirano, ¿no? Y con la previsión de estos nuevos paradigmas del derecho tributario que van a ser una evolución del súbdito frente al Estado que se asumía soberano. El término de soberanía tributaria yo creo que tenemos que ya borrarlo en nuestros libros de dogmática tributaria y empezar a hablar de competencias constitucionales esencialmente, de las relaciones de poder a relaciones de derecho, hacia mecanismos cooperativos y colaborativos bilaterales que de alguna manera armonicen la relación tributaria. Y esto no es adoptar la figura del compliance by design o del tax compliance by design de manera lineal, es de buscar un punto de unión entre la colaboración de ambos sujetos de esta relación controvertida, como ha pasado desde la Ley 1 del 98 en España y que después en el año 2003 ha sido incorporada a la Ley General Tributaria Española, donde ya se veía posiciones activas, posiciones pasivas, de dar información e inclusive de asistencia y que sea de manera recíproca. De esa manera es la única posibilidad que funcione la bilateralidad en la relación y conjuntamente la cooperación, ¿no? Y asumir que muchas veces el contribuyente puede ser sujeto activo de la relación tributaria y muchas veces el Estado puede ser sujeto pasivo. Depende desde el lugar que la veamos. Esto también lo vamos a ampliar en el curso. Esto un poco graficarles un poco la relación tributaria controvertida, todos los principios constitucionales a los que nos vamos a dedicar, el principio de territorialidad que de alguna manera empieza a crujir y se empieza a hablar, como les decía, de algo digital, de una presencia digital que daría pie o daría justamente la posibilidad de ser grabado en el Estado, ya no tanto con el principio de territorialidad, y un poco del derecho administrativo, el tema del estoppel, de la teoría de la arbitrariedad, los límites a la discrecionalidad, la buena fe y sobre todo analizar una tutela judicial efectiva de manera más, digamos, inclusiva, justamente derechos de contribuyentes que quizás se encuentren con algún tipo de vulnerabilidad en la pospandemia, ¿no? Esto también Garbarino y O'Donnell lo han manifestado en una nota bastante interesante que es el rol de la justicia tributaria, ellos planteando la justicia tributaria desde los tribunales fiscales y evidentemente esto se potencia cuando entramos al Poder Judicial. Acá tenemos justamente los presupuestos de la relación jurídico-tributaria desde los derechos, ¿no? Citando los principios constitucionales de Argentina, que se replican justamente en todo el mundo y que donde podemos sacar, acá hay una tesis de Víctor Ucmar donde nos decía que muchos principios han sido replicados en todas las constituciones de los estados, inclusive
incluso, por ejemplo, el de capacidad contributiva, nosotros no lo tenemos en Argentina, pero el mismo se lo puede inferir desde otros principios, como puede ser el de proporcionalidad, el de progresividad, el de equidad, el de propiedad. Justamente este cúmulo de principios genera el de capacidad contributiva. La Constitución española lo tiene expresamente regulado, la de Portugal, justamente la de Italia también. Y la idea también de que toda sanción tiene naturaleza penal o naturaleza por lo menos asimilable a la penal, con lo cual los principios del derecho penal deben ser aplicados al procedimiento tributario también. Y miren ustedes, cuando nosotros podemos hablar de esto y que el Estado muchas veces generar algún tipo de daño al contribuyente, bueno, evidentemente todo daño debe ser y debe ser planteado y se tiene que dar desde atribución, etcétera, del daño, pero ustedes también este tema lo vamos a desarrollar en la diplomatura de compliance, pero que tiene que ver con compliance tributario, pero tenemos, miren, los derechos fundamentales, presupuesto, la responsabilidad del Estado también. O sea, cuando miramos los derechos fundamentales también tenemos que ver la responsabilidad del Estado por cuestiones tributarias, ¿no? Miren lo que nos decía Graciela Reirís, que fue profesora de la Universidad Nacional de Tucumán también, fue de la UBA, creó toda una línea de pensadoras en el derecho administrativo, y los derechos fundamentales brindan el fundamento jurídico para declarar la responsabilidad cuando la actividad de cualquier órgano del Estado cause un perjuicio especial a un habitante en violación de los demás derechos de la misma Constitución, de los tratados de derechos humanos que sus artículos consagran. De alguna manera da operatividad también. Y de aquí van a partir que como fundamental el principio de igualdad, generalidad, el principio de no confiscatoriedad, equidad, capacidad y propiedad como fundamentos también de la responsabilidad del Estado, con las siguientes teorías, ¿no? De la expropiación, del sacrificio especial, de la igualdad, de las cargas públicas, del enriquecimiento sin causa por parte del Estado, del abuso de derecho, principio de justicia, la teoría de los actos propios del estoppel, como decíamos, derechos adquiridos, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Por eso tenemos que, por lo menos desde el derecho, desde la dogmática tributaria, partir de todo esto para analizar cualquier caso, y en el curso le daremos las herramientas justamente a los efectos de los que del asesor pueda pronosticar, pero teniendo en cuenta el contexto. Esto es por demás de importante, ¿no? Y acá un poco como pregunta de cierre, ¿no? ¿Son suficientes las garantías tradicionales bajo las crecientes exigencias de la administración fiscal? Bueno, esta no es una pregunta de alguna manera con suspicacia, es una pregunta que parte de un dato real. El avance que tiene la administración fiscal en el mundo de hoy, avance que es legítimo justamente desde el punto de vista de una teoría de la recaudación, pero que no puede comprometer justamente derechos y garantías constitucionales de alguna manera que han sido progresivamente adquiridas por parte del contribuyente, sea global, local, nacional, etc. Y en esto vamos a tener como dos medidas que toma o va a tomar, y ya cerrando, así le dejo la palabra a Oscar, que me dijo que me dejaba un poco más de clase, que él se quedaba con 15 minutos, pero bueno, una de las medidas es el intercambio de información tributaria y la lucha contra el fraude fiscal, que se lo va a ver en el curso, esencialmente, y se lo va a ver tanto en la diplomatura de asesoramiento como después, mucho más profundamente, en la de cumplimiento tributario, la de compliance o cumplimiento tributario. Y vamos a tener, por ejemplo, a grandes rasgos, que la información tributaria o la modalidad es a requerimiento, automática, siempre y cuando existan tratados, digamos, justamente que lo incluyan, y espontánea. Estas son las tres formas de hacer intercambio de información. Ahí sería bueno que Oscar, que ha tenido experiencia en este tema, les cuente un poco sobre ello. Y en esto también vamos a pararnos sobre derechos y garantías. Miren, en los tratados internacionales, tanto para evitar la doble imposición como de intercambio de información, en FATCA, en el convenio multilateral y en todos los convenios que tenemos que regulan justamente el tema, no se habla de derechos y de garantías. Esto es preocupante porque de alguna manera depende del Estado, vamos a tener una mirada garantista o no
de esta cuestión, ¿no? La mayoría de los países no se autoriza el involucramiento a particulares en el proceso de intercambio de información, es decir, el contribuyente no va a saber que se están intercambiando información. Esto no tenemos la misma protección justamente europea o protección que podríamos tener desde el punto de vista nacional frente a el comercio internacional, ¿no? Esto también hay que destacarlo. Algunos países permiten objeciones recién después que la información fue remitida. Otros países informan al contribuyente y le suministran la misma información que intercambiaron, y muy pocos el derecho a ser oído o apelar la información. Dentro de la reciente Carta de Derechos del Contribuyente de Latinoamérica, hecho por la ILAT, existe una nómina de derechos vinculados justamente con el acceso a la información intercambiada y un mejor trato del contribuyente en este tema. Esto no implica que justamente los argumentos a favor de que el intercambio sea de alguna manera secreto y que tiene muchas veces que ver con cuestiones vinculadas a lavado de activos de origen delictivo. Pero yo creo que habría que buscarse algún tipo de equilibrio o balance en este tipo de cuestiones, como nos dice justamente Lang desde la escuela austríaca, ¿no? Pero bueno, este tema lo vamos a tratar y vamos a ver también jurisdicción por jurisdicción y vamos a tratar de armonizar un poco esto y de ver qué pensamos todos, porque de alguna manera en la universidad también las clases no son tan, digamos, tan academicistas, sino también tratamos de buscar por el método del caso que se comparta mucha información y resolución de casos concretos, ¿no? Entonces, y miren ustedes, frente a esto de las nuevas dimensiones vinculadas con justamente en la cuarta revolución industrial, con sus retos y con la mayor información que hoy cuentan los organismos fiscales y la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas. O sea, antes hablábamos del intercambio de información como novedad. Yo creo que ya no es una novedad, es una práctica habitual, y ahora sí lo novedoso es si las administraciones tributarias van a usar para predecir el fraude fiscal inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etc. Las nuevas tecnologías siguen siendo los viejos problemas, ¿no? La necesidad de diferenciar los problemas, y esto es un pequeño plagio que le hago justamente al pensamiento de mi amigo brillante Oscar Ramos Rivera en un curso, o sea, es de él. Quizás nos pueda también contar un poquitito más otra cuestión, ¿no? Y es esto de la administración tributaria, los ciudadanos contribuyentes, los procedimientos y procesos, ¿no? Y de qué manera cada uno de los problemas habituales que veníamos señalando puede ser, digamos, incentivado por el uso de tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial, y aquel problema se va a dar en un escenario más presente que futuro, porque ustedes recuerden que en el informe de la OCDE de 1919 y 2020 nos decía que las administraciones tributarias están más de 40 en el mundo entero utilizando inteligencia artificial para predecir el fraude, y de alguna manera muchas planean hacerlo. Entonces, un escenario de futuro y más presente es que la información ya no va a ser intercambiada, sino el contribuyente estará toda la información en la nube, donde la administración tributaria captará dicha información sin siquiera tener que acceder a ella por medio de intercambio automático de información o espontáneo, información minuto a minuto, control minuto a minuto, el procedimiento de gestión, inspección y recaudación totalmente digitalizados. Esto la hará mucho más eficiente, lo más probable. Smart Tax o smart, digamos, derivados de la idea del smart contract, que tiene que ver con cadena de bloques que va a ser aplicado, este libro de registro descentralizado que se llama blockchain, que se lo usó para justamente las criptomonedas, también se lo puede usar justamente para que toda la información del contribuyente, y se lo está utilizando en materia aduanera en el Mercosur y en algunas cuestiones vinculadas que están en prueba, en beta, en Holanda justamente, y que miren ustedes que Schwab, uno de los cultores del Foro Económico Mundial, ha predecido que para el 2025 ya va a haber estados que van a cobrar sus impuestos a través de la cadena de bloques. Bueno, todo esto, que es avasallante, de alguna manera puede tener un impacto negativo
en los derechos del contribuyente y dijimos que el mismo no puede retrotraerse, con lo cual la pregunta es si deberíamos tener de alguna manera algún tipo de previsión o nuevos derechos del contribuyente frente a esto. Ustedes imagínense que la predicción del fraude es anterior a que el fraude ocurra, esencialmente, con lo cual, con información del pasado, tratar de construir a través de un sistema de inteligencia artificial información del futuro, y nos pareciese ver justamente la obra de Dick, o que después ha sido llevada a la pantalla de Hollywood como Minority Report o Sentencia Previa, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto controvierte principios esenciales del derecho tributario? Y lo vamos a discutir, ¿no? El derecho del contribuyente no puede quedar al margen del desarrollo tecnológico, asegurándose la transparencia de un sistema justo, equitativo, dentro de la relación jurídica tributaria por demás digitalizada, ¿no? Y un desarrollo humano adecuado, sustentable, sostenible, y justamente también la demanda de conciliar el desarrollo humano con que sea cuidadoso con el humanismo y con justamente el incentivo tecnológico, ¿no? Entonces, hemos ensayado, para que ustedes vean, lo vamos a tratar después en el curso, algunos derechos del contribuyente que pueden empezar a ser trabajados, ¿no? Pero lo central vinculado, ¿no?, con el acceso que va a tener el contribuyente a los datos tributarios. Y ya decíamos que la relación jurídica tributaria se va a trabar ya desde dos puntos de vista. Uno, la obligación de pago del tributo, y ya termino, y otro, la información, el acceso a la información. Recientemente existió un caso, justamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no?, de la Nación Argentina, donde justifica el acceso a la información pública derivado justamente de la información adquirida tributaria, que no tiene que ver exclusivamente con la declaración jurada de algún contribuyente particular, ni con un dato económico, sino, por ejemplo, con cuál es la orden de inspección que se está utilizando, qué periodos impositivos se están evaluando, cuáles fueron los requerimientos de información que se solicitaron, y justamente no las declaraciones juradas en sí mismas consideradas, y tampoco las presentaciones que realice el contribuyente. Entonces, de alguna manera viene este fallo de corte a justamente relativizar la cuestión vinculada al secreto fiscal y a dejarla solamente vinculada justamente con el dato económico que tenga el contribuyente. Esto es interesante porque también justifica justamente pedirle a la administración tributaria, a través del acceso a la información. Dicho y hecho sea de paso, el artículo 101 de la 11.683, modificada por el 2017, nos dice justamente que por secreto fiscal no se aplicaría la ley justamente de acceso a la información pública. O sea, lo dice la mirada tributaria, pero la Corte viene justamente a interpretar y dice, no, bueno, siempre y cuando que no exista información económica del contribuyente presentada en declaraciones juradas o presentada justamente en recursos administrativos, vamos a dejar que se acceda a algún tipo de información. Con lo cual, todo el hecho del acceso a los algoritmos que utiliza la administración fiscal, la información propia, la información de terceros de manera restringida, justamente a lo que dice justamente la Corte en el fallo que les comentaba, y vamos a ver que, bueno, es la mirada también de la transparencia en función del Estado, ¿no? Tenemos transparencia de los contribuyentes y transparencia de algunos sitios, cuando evidentemente se protejan. ¿No? Entonces, un poco, María Inés, porque sé que me estás mirando y me estoy pasando, pero acá las preguntas que yo me haría finales, ¿no? ¿De qué manera o de qué forma podemos de alguna manera garantizar la seguridad jurídica y resolver de manera eficiente las disputas, ¿no? Y tenemos primero empezar a trabajar los procedimientos, justamente las garantías, ya sabemos, y los derechos no pueden ser alterados, con lo cual se van a ir justamente ayornando, pueden ser las mismas, pero el acceso a la información, bueno, hablaríamos de acceso a información algorítmico, o acceso a información de información tributaria, pero claro, los derechos tradicionales considerados quizás no
no encontremos nuevos derechos, pero los mismos pueden ser trabajados, ¿no? Inclusive las cartas de derechos también, frente a la cuarta revolución. Y de acá tenemos, por ejemplo, buscar mecanismos más cooperativos, pero los mecanismos cooperativos de alguna manera deberían tener algún tipo de incentivo en el contribuyente y no ser normas que se bajan directamente de las normas soft law internacional a los efectos de generar estas normativas de cumplimiento, ¿no? Si nosotros vemos que la ley penal de lavado de activos y todo lo que implica la ley penal empresaria tiene de alguna forma algún tipo de incentivo para que se cumpla y que uno pueda hacer los planes de indemnidad. Bueno, en materia tributaria, por lo menos en nuestras latitudes no se está viendo eso. Y el ICAP, de alguna manera, que son estos programas de cumplimiento de la OCDE, del compliance, justamente no falta la parte del incentivo, ¿no? De ahí la mejora efectiva de los procedimientos, pueden ser de procedimientos más amigables, la mediación, el MAP, también pensar frente a la economía digital de un arbitraje. De hecho, el Pilar 2 trae consigo el arbitraje. En Pilar 2 estamos hablando de la propuesta de la OCDE, en el seno de la OCDE, justamente de regular y grabar la economía digital. También viene una propuesta de cómo garantizar frente a las nuevas reglas ideadas mundialmente la seguridad jurídica, justamente con un arbitraje que desde el punto de vista nacional y evidentemente latinoamericano puede llegar a sonar medio extraño, inclusive incompatible con el principio o con principios constitucionales como puede ser la disponibilidad de la obligación tributaria, ¿no? Esto lo vamos a trabajar, yo creo que se puede buscar un punto medio. De ahí ¿no? El tema, por ejemplo, consulta tributaria, mecanismos de acuerdo conclusivo voluntario dentro de todo la mirada de la resolución de conflictos dentro de un procedimiento administrativo que convencional, actos administrativos desde un punto de vista bilaterales, no tanto la imposición del Estado frente al contribuyente. Todo esto se lo está trabajando en esta cooperación o mundo de cooperación, ¿no? Dentro de la regulación tributaria. Y después, por último, mecanismos que de alguna manera incentiven de manera más rápida la resolución de conflictos más simples y que, por ejemplo, empecemos a involucrarnos con inteligencia artificial, inclusive de los procedimientos tributarios y el procedimiento judicial, ¿no? Para que de alguna forma las resoluciones que sean menos complejas, pero que en un tribunal tenemos más de un 80% de tareas que son rutinarias, se pueden resolver a través de inteligencia artificial sin suplantar obviamente la competencia en la jurisdicción del juez. O sea, sería a modo justamente de una propuesta, y para que de alguna manera nos dediquemos a ver la vulnerabilidad de los contribuyentes o del Estado en su caso, y de las administraciones tributarias a los efectos de esa manera tratar de dar justicia a un caso determinado, ¿no? Yo con esto me despido momentáneamente, y esta es una enseñanza de Taleb, ¿no? Mientras que la teoría, la aleatoriedad es una propiedad intrínseca, en la práctica es falta de información o es información incompleta. Esto es importante que lo trabajen, de tener y contar de alguna manera con la información posible, y al pronosticador no debe nunca, para mí, a mi modo de ver, claro, no tiene que ver más con mi función, sino con mi modo de ver, que estar alejado del contexto que acabamos de señalar, ni tampoco los derechos fundamentales que han sido ganados en el transcurso de la historia del derecho tributario. Bueno, muchas gracias, Marinés, Oscar, y de alguna Muchas manera, gracias. sí, y darle el Muchas pase, gracias. sí. A ver, entonces, sí, excelente. La verdad que hiciste un súper resumen y compartiste ya parte de lo que va a ser nuestro curso intensivo de asesoramiento tributario. Así que invitamos a todos los que quieran unirse al curso con el cual iniciamos la Diplomatura Regional de Asesoramiento Tributario, pero que lo pueden hacer en cursos independientes. Ahora me gustaría, gracias a Adolfo, impecable siempre,
Y aparte fuiste de Argentina a Estados Unidos y de Estados Unidos a tu provincia Tucumán, así que nos das un panorama nacional, internacional y local a todos, a los contadores, abogados y a todos los que nos acompañan de muchos lados hoy. Y para que no se haga muy extenso, me gustaría que Oscar comparta con los profesionales que nos acompañan, en base a su experiencia en el diseño e implementación de este curso intensivo de asesoramiento tributario como coordinador, y comparta qué consideraciones u opiniones fueron también aportando los profesionales y docentes que fueron convocados en cuanto a los aspectos claves que debe considerar un asesor tributario competente, tanto en su rol nacional o internacional también, ¿no? A ver si, Oscar, te podés habilitar el micrófono. Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias, María Inés. Muchas gracias, Adolfo. Y bueno, muchas gracias a todos los que están presentes escuchando esta masterclass, que fue fundamental y principalmente excelente todo lo que acaba de decir Adolfo. Bueno, María Inés les comentó un poco de mis antecedentes. Yo fui funcionario de la Administración Tributaria de Argentina durante 26 años. Renuncié al organismo en una función directiva y ahora estoy ejerciendo la función como asesor. Entonces, un poco lo que quiero hacer es, respondiendo a esta pregunta, también aprovechar esta doble visión y también hacer un llamado a la atención, y esto lo voy a tratar en la segunda parte de mi exposición, que va a ser mucha más corta que la de Adolfo, así damos oportunidad a responder las preguntas que ya tenemos en el espacio correspondiente. La primera cuestión que yo quiero plantear, que lo tuve muy claro durante lo que fue mi función pública y ahora espero seguir teniéndolo claro en lo que es en el ejercicio profesional, es que los profesionales tributarios de uno y otro lado del mostrador somos colegas. O sea, esto tiene que resultar fundamental para poder resolver los desafíos que se vienen, porque yo lo que noto, lo que pronostico, siguiendo las palabras del doctor Altamirano, que estamos frente a un escenario de alta litigiosidad respecto de un montón de cuestiones. Y esta litigiosidad, por aspectos que ahora voy a mencionar, se va a poder resolver de mucha mejor manera si los profesionales del derecho tributario, de uno y otro lado del mostrador, más allá de que cada uno defienda el interés que le toca defender, no perdamos de vista de que somos colegas. Y no perdamos de vista que las discusiones la tenemos que tener a nivel técnico. ¿Por qué digo esto? Porque estamos frente a un cambio de era. Estamos frente a un cambio de era. La pandemia no ha hecho más que acelerar el cambio de era que se venía a nivel tecnológico, en donde muchas personas van a quedar, sus puestos de trabajo van a sencillamente desaparecer, y se van a crear otros puestos de trabajo, pero que probablemente los puestos de trabajo nuevos no se creen con la suficiente velocidad para cubrir los puestos de trabajo que ya han desaparecido. Entonces, esto va a crear muchas fricciones, porque las demandas sociales van a aumentar, los estados, por lo tanto, van a necesitar más recursos públicos y va a haber mucha presión. Entonces, yo un poco quiero plantear esta cuestión. Ya les digo, en mi segunda parte de esta exposición, que insisto va a ser más corta que la de Adolfo, porque entiendo que particularmente en Argentina, pero esto yo que conozco muchos países de América Latina lo veo y también hay que aprovecharlo, pero en los últimos años en Argentina se ha observado un movimiento bastante interesante de profesionales
que estamos entre los 40 y los 50 años, estamos diciendo profesionales que ya tenemos experiencia en la temática tributaria y que nos ha tocado estar en puestos de decisión, y que todavía tenemos varios años por delante para poder ofrecer nuestra experiencia. Y este movimiento, lo que digo es, profesionales que nos hemos mudado de distintos lugares. En mi caso, de la administración tributaria al ejercicio independiente de la profesión. Por ejemplo, en el caso de Adolfo, de haber sido asesor durante muchos años para ahora ejercer la magistratura como juez. Y bueno, y conozco muchos casos. Entonces, hoy tenemos una oportunidad inigualable, que por ahí hay que juntarla a nivel de la academia, para que profesionales que tuvimos las visiones de distintas maneras podamos transitar de mejor manera lo que se nos viene. Pero bueno, antes, como para dar una respuesta a la pregunta de María Inés, de cuáles son los aspectos claves en la tarea del asesoramiento tributario, y un poco basándome en lo que fue el trabajo que hemos hecho de diseño e implementación del curso de asesoramiento tributario, en los cuales hemos convocado a una enorme cantidad de referentes latinoamericanos, tanto del sector público como del sector privado, en donde quiero rescatar algunas ideas claves que fueron transmitidas por todos ellos. La primera que quiero decir, y lo voy a decir primero en palabras de uno de mis socios en la actual consultora en la cual estoy desarrollando mi trabajo profesional, que es que el asesor tributario debe transmitir tranquilidad al cliente, como una cuestión principal. Y esto lo voy a llevar a dos puntos más precisos. El asesor tributario tiene que ser confiable para el cliente, tiene que desarrollar su tarea de manera confiable, o visto de otra manera, el empresario, el cliente, espera que su asesor no le falle. Esta es una cuestión central, porque requiere que para que podamos realizar nuestro trabajo de manera confiable, sin fallar al cliente, transmitiéndole tranquilidad, el asesor tributario tiene detrás una enorme tarea que realizar. Vamos a plantear algunas de ellas. Primero, el asesor tributario desde ya tiene que tener una base sólida en materia tributaria. Yo recuerdo cuando en mis primeros años como ayudante de inspector en la FIP, un supervisor que el primer día que ingresé me dijo, yo con 19 años, ¿vos te querés dedicar a la rama tributaria? Bueno, lo primero que tenés que saber es que todos los días vas a tener que leer por lo menos 2 horas para saber lo mismo que ayer. Y si querés avanzar, más tiempo. ¿Qué es lo que me estaba queriendo decir? Que la materia tributaria es una materia ardua, es una materia que requiere de parte nuestra mucho sacrificio, mucho esfuerzo. O sea, los cambios son diarios, no solamente son diarios respecto de la materia tributaria, sino también de los negocios a los cuales nos tenemos que adaptar, y el asesor tributario tiene que ser flexible. Entonces, no más estar al tanto de las novedades y los cambios legislativos, normativos, tributarios, requieren un esfuerzo enorme. Pero eso no alcanza. No alcanza, y de hecho Adolfo acaba de mencionar varias cuestiones para dar fe a lo que voy a decir. El asesor tributario tiene que conocer, aparte de la materia tributaria sustantiva propiamente dicha, tiene que tener una muy buena y sólida formación en derecho constitucional, sobre todo en derecho constitucional tributario, pero también en derecho convencional, que Adolfo es un gran defensor de esa cuestión, porque hay muchas de las cuestiones de los conflictos que hay y que se vienen, que no solamente se van a resolver con la Constitución en mano,
sino también con los tratados de derechos humanos que resulten aplicables. Ahora bien, el asesor tributario también tiene que conocer sobre los negocios, razonablemente sobre cómo se manejan los negocios de sus clientes en la práctica comercial y en la práctica también normativa. Y una de las cuestiones que yo entiendo que resulta clave, y respecto a la cual voy a hablar en la segunda parte de mi exposición, como materia conflictiva, el asesor tributario tiene que tomar posición, tiene que conocer y tomar posición sobre cuál va a ser su rol como planificador y cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener trabajar en esquemas o en situaciones de economía de opción, de ilusión o de evasión. A ver, lo que está claro que lo que es la evasión queda fuera de nuestro trabajo. O sea, cualquier cuestión que sea incumplir la ley a rajatabla, claramente forma parte de algo que no es nuestra tarea. De la misma manera, podemos llegar a decir que trabajar dentro de la economía de opción, lograr los mayores ahorros fiscales de nuestros clientes con las herramientas que la ley permite, no solamente que forma parte de nuestra tarea, sino que forma un mandato. No hacerlo sería mala praxis. Nuestros clientes necesitan que sus negocios sean rentables, que sean viables. Tenemos un mandato para que las empresas generen mayor valor, que los accionistas tengan la mayor retribución posible dentro de la norma. Con lo cual, la economía de opción no es una materia discutible respecto de dónde nosotros debemos y por lo tanto podemos trabajar, de la misma manera que tampoco, a mi criterio, es una discusión que la evasión no es algo para nada que forma parte de nuestra tarea. Distinto es el tema de la ilusión, y es ahí en donde se viene la discusión para mí importante que tenemos que tener y a la cual me voy a referir en la segunda parte de mi exposición. Pero para continuar un poco con estas ideas claves de lo que estuvimos relevando respecto de las tareas del asesor y de hecho la que hemos tratado y profundizado en el curso que hemos diseñado y que está por iniciar, el asesor tiene que convertirse en un buen intérprete de la norma y del hecho imponible. Las técnicas de interpretación son fundamental que sean manejadas por el asesor. La realidad es que, así como acabo de decir que hay que saber distinguir y saber en dónde actuar, si uno está trabajando en economía de opción, en una ilusión o en una evasión, que la última, insisto, no es nuestro ámbito de competencia, lo cierto es que por vía interpretativa, ya sea de la norma o ya sea de la evaluación del hecho imponible, sobre todo con criterios de realidad económica o de sustancia sobre la forma que están en boga en este momento, un esquema que uno entendía de economía de opción se puede transformar en un esquema de ilusión, y un esquema de ilusión se puede transformar en un esquema de evasión. Por eso es muy, muy importante saber cómo se interpretan las normas y que el asesor sepa manejar los riesgos de que algo que él interpreta de una manera, la autoridad fiscal lo puede interpretar de otra, y de alguna manera anticiparse a ese riesgo para, en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, preconstituir pruebas para poder defender su postura. Y otra cuestión también que es fundamental como clave en el paradigma actual del asesor tributario es conocer cómo funcionan las administraciones tributarias por dentro y cuáles son los instrumentos actuales y modernos que tienen las administraciones tributarias para hacer su legítimo trabajo. Adolfo ya habló de algunos, como es el tema de la inteligencia artificial, Big Data, todas cuestiones
que están en desarrollo en las administraciones tributarias, pero bueno, de mi experiencia, yo les comenté, renuncié a mi empleo en AFIP en marzo del año pasado, justo días antes de la declaración de la pandemia. La realidad es que tanto en Argentina como en América Latina, estas cuestiones de inteligencia artificial y Big Data, todas las administraciones están generando áreas específicas, pero son muy incipientes, con lo cual el planteo de ir adelantándonos a las consecuencias que esto puede tener, que plantea Adolfo, son por demás pertinentes. Pero bueno, hay otros esquemas y otras formas de trabajo y de colaboración administrativa internacional que el asesor debe conocer porque están muy en boga, y en particular me refiero al intercambio de información. Yo les puedo asegurar de mi experiencia de la función pública que lo que ha sucedido en los últimos 10 años respecto al intercambio de información es sorprendente. Yo como funcionario de ninguna manera se me ocurrió pronosticar todo lo que iba a suceder en estos últimos años. Y esto no incluye solamente los intercambios automáticos de información financiera, que han generado un cambio de paradigma. Hoy por hoy es prácticamente imposible que un contribuyente tenga una cuenta bancaria en el exterior y que su país no sepa que eso suceda. Pero esto va mucho más allá. Los intercambios a requerimientos específicos, y esto lo puedo comentar con autoridad por experiencias propias, requerimientos hechos de intercambio a otros países bastante complejos y voluminosos, que volvían en plazos menores a 2 meses. Y que volvían bien documentados, bien argumentados, en donde los países, cuando recibían el intercambio, levantaban el teléfono a la autoridad local y le preguntaban: ¿estoy entendiendo bien lo que están necesitando? ¿En qué más los puedo ayudar? Realmente se está generando un ecosistema colaborativo entre administraciones tributarias que el asesor no lo puede desconocer. De hecho, también hay mucho intercambio automático, espontáneo. O sea, cuestiones que el país no preguntó nada, pero el otro estado vio algo que le puede servir al otro país y espontáneamente da la información. Entonces, estas cuestiones no pueden, no deben ser desconocidas por nosotros como asesores, porque tenemos que saber que a la hora de implementar un esquema legal, todas las cartas tienen que estar sobre las mesas. O tenemos que saber que toda la información va a ser conocida por las administraciones tributarias. Esta es una cuestión que entiendo central para conocer en la buena labor del asesor tributario. Hoy, implementar un esquema que implique esconder alguna información es sencillamente mala praxis. Y bueno, y un último punto que no voy a enfocar, porque Adolfo ya lo planteó bastante, que es el tema de los derechos de los contribuyentes. Hoy el asesor se tiene que plantear como un férreo defensor de los derechos de los contribuyentes, porque yo avisoro una época de avances, incluso incorrectos, y ahora voy a entrar en el segundo tema, en donde nosotros los asesores vamos a tener que plantarnos de manera férrea a defender los derechos de los contribuyentes sin desconocer los derechos que también tiene el Estado a la hora de recaudar su tributo. Y bueno, yendo a la cuestión que yo decía que quería comentar, por dónde veo que viene la gran discusión, la gran disputa que se viene en derecho tributario, y que necesariamente tenemos que tener una discusión muy fuerte, no solamente en los ámbitos profesionales, sino también en el ámbito académico, que tiene que ver con el tema de la justicia tributaria,
que tiene que ver con las necesidades que se están creando en función a los cambios en la economía, en donde cada vez hay más excluidos, que tienen que ver con entonces la necesidad de los estados de obtener mayor ingresos, que eso pueden llevar a abusos o a voracidad, y que tiene que tener también en cuenta la función de los jueces. Y es ahí donde yo tengo por ahí un poco más mi preocupación. Y cuando me refiero a los jueces, no me refiero a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales superiores de cada país, porque esos tribunales tienen naturaleza política, con lo cual uno acepta que determinadas soluciones, aparte de lo legal, puede llegar a tener un componente político. El tema es los juzgados inferiores. En Argentina, Tribunal Fiscal, los jueces de los juzgados de primera instancia, los tribunales o las cámaras de apelaciones. ¿Por qué? Porque ¿en dónde está esta discusión? Y acá yo voy a también basarme en algo que me resultó muy interesante en un podcast que armó un colega colombiano, Juan Manuel Castro Arango, que planteó algo que para mí me resultó de alguna manera esclarecedor. Juan Manuel lo que plantea es que mediante la planificación tributaria, que es tarea propia del asesor, puede generarse una especie de dualidad respecto de las consecuencias que la planificación genera. Porque, por un lado, planificar es una actividad absolutamente lícita, no solamente que es lícita, sino que es, como antes dije, un deber para los asesores y también para los administradores de las sociedades, disminuir la carga tributaria dentro de lo legal, lo más que se pueda para maximizar los rendimientos de los accionistas, pero yo voy más allá. Muchas veces es necesario maximizar la utilidad por una cuestión de simple supervivencia de la empresa. Y esto ha quedado muy claro para mí el año pasado, trabajando en pandemia, en donde muchas empresas tuvieron que hacer lo imposible para poder subsistir y reducir la carga tributaria dentro de lo legal. Resulta una cuestión acuciante. Entonces, por un lado, esta reducción de la carga tributaria es una actividad lícita, pero claro, a esta reducción generalmente acceden aquellos contribuyentes que tienen mayor capacidad contributiva y por lo tanto mayor posibilidad de acceder a un asesoramiento profesional e idóneo. No es un instrumento que está en principio al alcance de todos. Entonces, la disyuntiva que se genera cuando se generan instrumentos de planificación que legalmente disminuyen la carga tributaria, es que de alguna manera, y en algunos casos, no en todos, se puede llegar a romper algunos principios jurídicos constitucionales, en particular de capacidad contributiva, el de igualdad, el de generalidad. Y es ahí en donde entramos con el problema. Y es ahí en donde empiezan a haber algunas cuestiones que en el derecho tributario no se empiezan a complicar. Por ejemplo, el plantear las planificaciones fiscales como agresivas. Adolfo planteó y dijo planificaciones descaradas. Y la realidad es que las planificaciones o son legales o son ilegales. Esa es una primera cuestión que hay que verlo. Y entonces, ¿cómo resolver ambos mundos? En una cuestión en donde una planificación lícita eventualmente rompe
el contrato social y hace que contribuyentes con capacidad contributiva no aporten al Estado en función a ella, el planteo es que esa solución se tiene que resolver a nivel normativo. Vuelvo a plantear lo que planteó Juan Manuel Castro Arango. Él lo que dice es que el mandato de que un sistema tributario sea justo, progresivo, que sea general, que respete la capacidad contributiva, es un mandato al legislador, no es un mandato a la administración tributaria ni al asesor. Es el legislador el que tiene que lograr, vía normativa, que el sistema tributario funcione tal cual el programa constitucional lo establece. Y en esa posición, digamos, ¿cuál es la postura que tiene que tener la administración tributaria? Y yo en esto me siento con bastante autoridad para plantearlo, porque más allá de algunos errores que fui cometiendo en mi juventud y que después, vía preparación y vía algunos cachetazos recibidos de la justicia, lo fui corrigiendo, la realidad es que un esquema de elusión lo que hace es aprovechar un vacío de la norma, aprovechar una laguna del derecho, aprovechar un arbitraje entre distintas normativas que hacen que una situación que en principio el legislador uno pudiese pensar que hubiese querido que quede incidida, la realidad es que vía normativa el hecho imponible no llegó a generarse. Entonces, la tesis que yo sostengo, la sostenía ya desde mi última etapa como funcionario público, y mucho más la sostengo ahora como asesor, después de llevar ya casi 1 año y medio trabajando con otra cabeza, con otro chip, es que así como determinados principios jurídicos constitucionales de la tributación son mandatos para el legislador, el mandato con el cual la administración tributaria y los asesores nos tenemos que manejar es en el mandato de reserva de ley. Digamos, si nosotros permitimos como asesores que la administración realice interpretaciones de carácter teleológicos, de carácter morales, como se plantean, vamos a estar trabajando en una situación de inseguridad jurídica y de incertidumbre que va a ser imposible de manejar. Ahora bien, ¿cómo se soluciona esto? Porque, insisto, yo, hablándolo ahora desde la cátedra, también tengo que entender, y todos creo que vamos a estar de acuerdo, de que hay determinados principios, como de capacidad contributiva, que tienen que respetarse. Y bueno, la forma es resolviendo los baches normativos que existen ante esas cuestiones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la administración tributaria? Y de hecho, yo lo hablo con la autoridad de que fue mi manera de trabajar en los últimos años. Cada vez que veía algún esquema de planificación en el ámbito de la elusión, lo que hacía era levantaba la mano y pegaba el grito a la autoridad del Ministerio de Economía para que lo plantee eventualmente ante la autoridad política para modificar la norma. Creo que esa es la manera de trabajar. Y la discusión que vamos a tener de acá en adelante, yo creo que va a venir muy fuertemente por ahí. Nosotros trabajando en esquema de reserva de ley, viendo que el contribuyente o el cliente pague los impuestos tal cual y en la justa medida que la ley se lo obliga, pero no más allá, y por ahí las administraciones tributarias con un chip más moral y tratando de avanzar sobre estas cuestiones. Entonces, la inquietud a todo esto es qué va a pensar la justicia. Porque incluso Adolfo
algo planteó de la moralidad y de esas cuestiones. ¿Cómo va a plantear, cómo va a resolver la justicia? Porque al final termina siendo lo que el juez dice. Y generalmente en un ámbito tributario, vamos a decir lo que el Tribunal Superior dice, en el caso argentino la Suprema Corte de Justicia, que ya les adelanté, les dejo a ellos un posible ámbito político para poder defenderlo. Pero yo entiendo que en este caso, y también está para discutir, que los jueces también tienen como mandato el tema del principio de reserva de ley. Insisto, las discusiones en estos ámbitos van a ser fuertísimas. ¿Por qué? Porque hoy no solamente las administraciones tributarias y los organismos internacionales están amenazando con atacar esquemas que ellos entienden de vuelta agresivos, descarados, que forman algo que en principio es ajeno a la relación jurídico-tributaria material, que eso trae consecuencias patrimoniales y en algunas situaciones puede ser nefastas para la supervivencia de la empresa, sino que también el avance en todas las legislaciones mundiales y particularmente las latinoamericanas es incluir el reproche penal. Reproche penal no solo para el contribuyente, sino también para los asesores que participaron en este esquema. Entonces, esto es una situación de realmente mucho cuidado, de mucho análisis y de mucho debate que creo que tenemos que tener por delante y exponer esto abiertamente, porque no vamos a poder debatir una cuestión si no lo exponemos abiertamente, y que los asesores planteemos nuestra postura, que las cámaras empresariales también planteen sus posturas, que la administración tributaria planteen su postura, pero yo también quiero escuchar a los jueces. Yo también quiero ver a los jueces, ver qué posición van a tomar, porque ya les digo, me preocupa que los jueces se alineen en una cuestión que exceda al tema de la reserva de ley, y en una cuestión que nada, del ámbito de la justicia puede ser que corresponda, pero insisto, quien tiene que resolver las inequidades del sistema tributario es el legislador. Y no bueno, otra. Oscar, estamos totalmente excedidos, así que te agradezco este súper resumen de también lo que pudiste relevar. Y me gustaría darle la palabra porque hay algunas preguntas, a ver si Adolfo está por ahí para ver si puede responder alguna de las preguntas. Adolfo. Hola Marinés, Sí, hola, sí, Marinés, ¿cómo Adolfo. estás? Sí, Sí, perfecto. tengo varias preguntas, ¿no?, que me han hecho, algunas anteriores. Bueno, acá me preguntan así rápidamente si, a grandes rasgos, ¿no?, si la declaración de inconstitucionalidad, por esta cuestión que asuma el Tribunal Fiscal de la Nación o un Tribunal Fiscal, que de hecho hay varios, como decíamos, en Latinoamérica, o están los tribunales económicos administrativos en España, ¿no? El caso de España es diferente porque ellos tienen un tribunal constitucional, con lo cual se vería medio desdibujado el hecho de que regulen o declaren la inconstitucionalidad por parte de la administración. Tenemos algunos precedentes interesantes vistos justamente desde Latinoamérica. Nosotros tenemos, por ejemplo, que el control de convencionalidad, ¿no?, vinculado con causas en Latinoamérica, estuvo relacionado, por ejemplo, con la causa Nirma Marchand versus Guatemala, que declaró la inconvencionalidad, o sea, siguiendo el Tratado de Derechos Humanos, y lo que decíamos, siguiendo a UCMAR, era justamente que los derechos, o esta lucha por el derecho, inclusive citándolo a Kelsen, ¿no?, esta lucha a Yering, perdón, esta lucha por el derecho tiene que ser abordada desde los tratados de derechos humanos. Y si los tratados de derechos humanos, las cartas de derechos humanos, de derechos fundamentales, que inclusive tenemos la europea, vamos a ver que armoniza los derechos fundamentales a nivel de varios países, ya sea a nivel justamente de la comunidad,
o a nivel justamente de lo que decíamos, ¿no? de estos fallos. Nosotros en esta materia vamos a tener, ¿no? En nuestra materia, la imposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso muy interesante vinculado con la materia que se llama Hellman 1 y Hellman 2 contra Uruguay, y en ese caso, siguiendo los precedentes del control de convencionalidad, justamente que decíamos recientemente, vamos a tener que obliga a la administración en general a que puede de alguna manera dictar la inconvencionalidad de alguna norma. O sea, tomar el tratado, no pasar por la inconstitucionalidad, sino directamente expedirse en lo que atañe a su competencia, es decir, el Tribunal Fiscal podría expedirse sobre la nulidad de una determinación de oficio, entendiendo que la misma es inconvencional. Es muy interesante, no ataca la división de poderes justamente porque después ese fallo puede ser apelado a la justicia y la justicia va a hacer el debido control de constitucionalidad y convencionalidad, pero es una forma también de adelantar y resolver más rápidamente el problema, ¿no? Después otra, esa es mi opinión, de hecho, Soria Acuña, que es profesor nuestro también de la Universidad Austral, tiene un voto muy interesante en la sala aduanera del Tribunal Fiscal, se aplica convención justamente del Pacto de San José de Costa Rica, sino se aplica directamente la tesis americana que decíamos, diciendo que los tribunales fiscales son tribunales de justicia regidos bajo una ley y son tribunales legales, con lo cual tienen todas las facultades que tienen habitualmente los jueces, que es dictar la inconstitucionalidad de las normas. Decimos otra cosa, en la Constitución, por lo menos en la Argentina, no hay una norma que sea la que haya autorizado justamente a dictar la inconstitucionalidad, sino surge el precedente Sojo, que es el primo de Marbury versus Madison de la Corte Norteamericana, con lo cual, si hay creación pretoriana, esta creación pretoriana podría ir un poquito más allá y justamente convalidar a tribunales administrativos siguiendo la tesis de Hellman 1 y Hellman 2 contra Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda a los tribunales administrativos a declarar la inconvencionalidad en cuanto a sus competencias, ¿no? En este caso la nulidad, por ejemplo. Esa es una de las preguntas que me pareció interesante. No sé si te doy el paso para vos para que responda otra, Oscar. Bueno, yo acá hay una pregunta referente a la resolución 4838 de Argentina, que les aclaro a los participantes extranjeros, que es una resolución general que obliga a los contribuyentes y a los asesores a revelar los esquemas de planificación. Esta resolución se basa en la concepción de la acción BEPS 12. Hay antecedentes en el mundo respecto de estos regímenes obligatorios de revelación de planificaciones fiscales. En Europa está vigente la DAC 6 y como directiva, y varios países la tienen implementada, y ya desde antes países como Estados Unidos y Reino Unido tenían un antecedente. Y acá la pregunta que en particular plantea si se arroga un principio legislativo, porque es una resolución que nace a nivel de una resolución administrativa y no de una ley. Les comento un poco mi opinión respecto de esto. Primero, decirles que más allá que la norma argentina es muchísimo más amplia de lo que los estándares internacionales plantean, existe todo un antecedente mundial que va por este camino. Después, que es un régimen de información, con lo cual en principio este régimen de información podría ser en principio planteado por parte de la FIP. ¿En dónde veo el conflicto yo, y en donde sí creo que fue un error plantearlo a nivel de resolución general y no de ley? Y aún así, si fuese de ley, yo tendría algunos reparos para poder plantear, o por lo menos pensar, es en el tema del secreto profesional. O sea, esta resolución, si bien da una válvula de escape para el secreto profesional, que en realidad no lo sé si es tal, porque
digamos, permite al asesor plantear que no va a informar un esquema de determinado contribuyente, pero hay que identificar al contribuyente por un tema de secreto profesional, de alguna manera le está diciendo a la administración de que hubo un esquema con ese contribuyente. Digamos, acá empuja dos derechos, el del secreto profesional, que es fundamental en la relación asesor-cliente, y por otro lado el derecho de la administración de tener esta información. Esta cuestión en Argentina está judicializada, así que ya veremos qué va a pasar. Pero en dónde está para mí el problema a nivel normativo es que el secreto profesional de ninguna manera puede ser exculpado por una resolución general. Cuanto mínimo tendría que haber habido una ley, y el día que la haya veremos algunas otras cuestiones constitucionales. Te dejo a vos, Adolfo, con otra pregunta antes de seguir yo. Una más, sí. una más, porque estamos totalmente excedidos, ¿eh? Perfecto, con respecto a esa consideración que hace Oscar, cuando desde el punto de vista de la dogmática tributaria, nosotros advertimos que la relación jurídica tributaria tiene los supuestos tanto del principio de legalidad, ¿no?, como presupuesto de la relación, y tenemos dos derechos que desde donde se lo mire pueden tener contenido de derecho tributario material, como puede ser la información considerada como institución y el tributo considerado como institución. Ya lo decía Sáenz de Bujanda, que sin información no obtendríamos justamente, no tendríamos prácticamente recaudación tributaria o determinación de impuestos, con lo cual son dos instituciones que se la puede tomar en paralelo, como dijimos. Su presupuesto es la ley. Evidentemente, en esto creo que la resolución a la que se refería Oscar justamente tiene una pata floja, ¿no? Y veremos qué va a decir qué dice la justicia. En principio tenemos una medida cautelar, y si tenemos justamente el secreto profesional, y más que todo el secreto profesional quizás de los abogados vinculados con causas penales, ahí juegue también a favor el tema de la no autoinculpación, y menos aún de vulnerar el secreto profesional en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces hay algo interesante que va a surgir de eso. Es como dice Oscar, si hubiese sido la ley y si hubiese surgido de un verdadero tax compliance by design, estas cuestiones vinculado con una ley, con discusión del Congreso, con discusión de los profesionales, con discusión de la justicia, justamente para fijar nuevas reglas de juego en la relación tributaria. Un poco todo eso faltó, se sacó de un día para el otro un proyecto olvidado en algún escritorio y se lo hizo resolución, en vez de haber tratado y trabajado este tema desde un punto de vista más sociológico, que responde justamente a normas de cumplimiento que van a ser de alguna manera positivas en la medida en que exista verdadera colaboración, ¿no? Y surja de las garantías de los contribuyentes, como puede ser la principal, que es el principio de legalidad sobre todo, ¿no? Eso un poco también para decirle. Al respecto, las otras preguntas que me están haciendo son ¿qué me parece el tema de la inteligencia artificial aplicada a la resolución de conflictos? Yo creo que es interesante siempre y cuando tengamos en la vista una inteligencia artificial en su diseño y en su desarrollo vinculado a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, como está actualmente diseñada la nueva Carta Europea de Implementación de Inteligencia Artificial a la Justicia de su entorno. Su entorno también podemos hablar de la justicia administrativa, dentro de los tribunales y dentro justamente de la administración tributaria, y también ver o trabajarlo al tema del nuevo proyecto europeo sobre inteligencia artificial, que también trabaja el tema de los derechos fundamentales, como decíamos, donde la trazabilidad de la información, donde de alguna manera la transparencia algorítmica es fundamental. Y con respecto a esto, que también me preguntaron si cómo juega en la categorización o en el perfilado del contribuyente y esta predicción que nos podría de alguna manera hacer pensar en Minority Report o de alguna manera en sentencia previa, en esta descubridor del fraude, o saltar o tratar de justamente del Big Data atrapando al consumidor, al Big Data atrapando al contribuyente, ver de qué forma los derechos fundamentales han jugado ya en una resolución judicial de fines del año pasado en los tribunales holandeses, en los tribunales de La Haya, de la quinta circunscripción, un tema. Holanda tenía un algoritmo donde se predecía
similar de predicción bancaria, ¿no? De crédito, de un scoring bancario, si el contribuyente o la contribuyente tenía la posibilidad de defraudar. Y si tenía, digamos, el scoring directamente, no se condonaban impuestos, los impuestos le salían más caros, no había condonación de multas, cuestiones vinculadas con subsidios tributarios tampoco salían totalmente rechazados. Entonces esto se planteó en la justicia y la justicia dijo que el algoritmo era público, era transparente, estaba en la ley justamente, con lo cual se podía observarlo y se lo podía analizar. Y lo que se analizó es que la mayoría de la información recabada era información genérica y también información, claro, si es genérica, no puede categorizar a un contribuyente, tendría que ser, o sea, no estaría vinculada a su capacidad contributiva. Y si trata de cuestiones que son extra capacidad contributiva, el problema que se da es que puede llegar a afectar a su intimidad personal y familiar y núcleo familiar. Y esto es lo que dice exactamente que el tribunal, que de alguna manera controvierte los derechos fundamentales y los convenios firmados dentro de la Comunidad Europea y de alguna manera compromete la privacidad y los derechos personalísimos de los ciudadanos que han sido sometidos a ese algoritmo, con lo cual declara inconstitucional. Es muy inédito y esto evidentemente llegará a los tribunales europeos, inclusive a los tribunales de Estrasburgo, ¿no? De Luxemburgo, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Así que estamos esperando ansiosos el análisis de la Comisión Europea justamente sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Yo creo que Ahí le estoy abarca... pasando, Sí. Adolfo, como fuiste abarcando varios temas de los que ya estamos trabajando arduamente con los cursos que tenemos, les fui pasando en el chat a todos los que quieran profundizar en estos temas, los links para que vayan viendo los diseños de los cursos que tenemos, de compliance tributario, el de mecanismo de resolución de conflictos, que justamente vos, Adolfo, junto con Fernanda Fernández, son los coordinadores, así que son los temas que estamos trabajando arduamente para justamente dar todo lo último y lo mejor. A ver, Oscar, ¿tenés alguna otra pregunta? Una última, y la contesto rápido, pero me resulta interesante la pregunta. Dice, si no habría a veces, ante situaciones determinadas, dejar un poco de lado la reserva de ley y tener en cuenta cuestiones más humanas para resolver de forma más equitativa. Yo creo que el planteo que hay, por eso levanto el guante a esta cuestión, es decir, si el planteo que yo estoy haciendo de reserva de ley no puede resultar en algunos momentos de aplicación injusta. Y la respuesta es, puede ser. Pero bueno, eso es un costo del Estado del Derecho. El Estado del Derecho tiene costos. Y la seguridad jurídica y la reserva de ley forma parte de los costos. Pero esto no se queda en la injusticia, que se quede claro. Digamos, hay forma muy sencilla de resolverlo, y es que la administración tributaria rápidamente vea en dónde están estos baches y actúe de manera eficiente, profesional y rápida. Créanme que se puede hacer. O sea, de alguna manera, esto no debería quedar en la injusticia. Yo lo que digo es, las eventuales injusticias que se producen por la deficiencia normativa, que se resuelvan rápido. Y que por otro lado, respetemos el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la certeza, porque si el riesgo está que si la administración va a actuar por una cuestión moralista, no sabemos cuál va a ser el límite del impuesto. Y el impuesto es el que la ley dice y no mucho más. Era eso lo que quería aclarar. Bueno, Adolfo, siempre nos quedamos con ganas de compartir mucho más con ustedes, así que, Adolfo, ¿querés compartir tus últimas palabras? Y si no, damos por terminado. A ver, Adolfo, que te vi Bueno, con yo el... desde ya agradecerte a ti, Marinés, por esta experiencia fabulosa. Y un poco es así, bueno, yo no sé qué más comentarles, pero yo creo que es una cuestión de la experiencia austral que hay que vivirla, ¿no? Más allá de este momento fantástico que estamos pasando
en esta mesa y compartiendo ideas, ¿no? Que eso es lo bueno de la democracia, ¿no? Así que, bueno, yo acá concluir y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y estuvieron casi 2 horas, ¿no? Escuchándonos, y que es lo que, bueno, yo para mí soy un agradecido también de haber formado parte de este encuentro. Muchas gracias a todos. Bueno, damos por cierre esta masterclass. Muchas gracias a Adolfo por todo lo compartido, muy enriquecedor, por toda la experiencia. También que Oscar nos pudo compartir en esta masterclass dentro de sus exfunciones como administrador de tributario y bueno, y ahora en su faz profesional independiente. Y bueno, nos vemos a todos los que quieran acompañarnos en los cursos que estamos diseñando con una innovación educativa que nos caracteriza, con los debates en casos prácticos, puntuales, más allá de lo técnico, siempre nos enfrentamos a la realidad de nuestro escritorio, así que en eso trabajamos, no solo en consolidar nuestra argumentación jurídica técnica, sino también en que podamos llevar a la práctica diaria todos los conocimientos y todos los desafíos de esta nueva realidad que nos atraviesa a todos. Así que muy, muy agradecidos por todos los que nos acompañaron y espero volver a verlos en el curso. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias y saludos para todos también.